Agmandino Operación, Jesucristo. 15. ¿Quién eres tú? Nuevamente me encontraba en el cuartel de Poncio Pilato, pero en esta ocasión no me ofreció vino y tampoco me invitó a tomar asiento en uno de sus elegantes sillones. Pilato iba ataviado con el uniforme completo. Con las manos sobre las caderas forradas de cuero, caminaba pavoneándose frente a mí, mirando, esperando. ¿Quién eres tú? Preguntó nuevamente. Mi nombre es Matías. Soy un historiador de mientes. Gritó. Su puño derecho vino a estrellarse contra mi rostro, y su pesado anillo de oro me desgarró la carne justamente abajo de la nariz. Al caer hacia adelante, los soldados que estaban parados a cada lado se apartaron de mí. Fui incapaz de impedir la caída, ya que tenía ambas manos atadas a la espalda, así que golpeé el piso con la cabeza. Aturdido, permanecí allí tirado, hasta que la remachada bota de Pilato se deslizó bajo mi barbilla, echándome la cabeza hacia atrás. Levántate, impostor. Bramó. Ya podía sentir el sabor de la sangre a medida que corría hasta mi boca. Finalmente, me rodé y me las arreglé para deslizar los pies, apartándolos del cuerpo lo suficiente para ponerme de pie. Sentía que la cabeza me estallaba y mis manos estrechamente atadas ya empezaban a entumecerse por la falta de circulación. También estaba aterrorizado, pero eso Pilato jamás lo sabría. Maldiciendo en silencio mi estupidez por no haber seguido el consejo de José, afirmé los pies y esperé el siguiente ataque. Ahora Pilato se convertía en el anfitrión hipócrita. Bienvenido, Matías. Me imagino que no tenías planeado que volveríamos a encontrarnos tan pronto. Esta es una ciudad pequeña, señor, repliqué tan valerosamente como pude a través de mis labios que empezaban a hincharse. Ciertamente lo es, dijo con una risa ahogada, sobre todo cuando se compara con Roma. Pero la gente de aquí es más cordial, ¿no lo crees tú así, señor? Volvió a lanzar su puño, esta vez en un golpe directo a mi plexo solar. Me encorvé en agonía, quedándome sin aliento, pero esta vez los guardias deslizaron expertamente sus manos por debajo de mis brazos impidiendo que cayera de nuevo. Con la cabeza agachada observé cómo la sangre que escurría de mi boca salpicaba los mosaicos debajo de mis pies. Matías, rezongó el procurador, me has engañado. Te acepté aquí otorgándote mi confianza, siguiendo el consejo de José de Arimatea, y respondí a todas tus preguntas abierta y francamente y ahora me entero de que ni eres un ciudadano de Roma, pero sí lo soy. Pilato se cruzó de brazos, diciendo burlonamente, muy bien, muéstrame tus papeles. No los tengo en mi poder en este momento. Entonces, dime en dónde los guardas y enviaré a mis hombres en su busca, con el fin de que podamos verificar tu identidad. ¿En dónde están tus papeles? No tenía a dónde ir con esas evasivas. Y si me esforzaba en ganar tiempo enviando a los soldados a la casa de José para que buscaran en mi habitación, en una empresa inútil, solamente metería a José en más problemas de los que con seguridad ya tenía por ayudarme y encubrirme. Suspiré. Los documentos se perdieron en el mar, durante una tempestad. No es una historia muy convincente, dijo despectivamente Pilato, sobre todo para un supuesto historiador. ¿Y acaso no me aseguraste también que eras amigo de nuestro gobernador, Lucio Vitelio? 164 Agmandino Operación, Jesucristo. Hemos sido amigos durante largo tiempo. Su tercer puñetazo cayó de pronto sobre mi oído izquierdo. Embustero. Cuando, finalmente, miré hacia arriba, una vez que mi cabeza dejó de retumbar, otro oficial se había reunido con Pilato, también llevaba el atuendo completo, incluyendo la capa. Dime, Matías, ¿quién es este oficial que está de pie a mi lado? Era joven y su cabello negro estaba recortado muy cerca de la cabeza. Su nariz había sido rota, cuando menos una vez, y su piel era tan morena como la de Pilato. Ojos, café. Boca, arrogante. Cicatrices, ninguna. ¿Quién podría ser que Pilato creía que yo debería conocerlo, si es que no era un impostor? Alguien que venía de Roma. O de Antioquía. Alguien que tal vez venía de parte de Vitelio. En todas mis investigaciones sobre Vitelio, un hombre asociado con él me intrigó especialmente,
quizá porque fue muy poco lo que encontré acerca de él. De acuerdo con el historiador judío Josefo, un consejo de samaritanos fue a ver a Vitelio para quejarse de que Pilato había asesinado a muchos de ellos cuando se congregaban para sus ceremonias religiosas en el monte Garizim. Aparentemente, esa queja, después de otras muchas que recibió contra Pilato en el transcurso de los años, fue la gota final que derramó el vaso, porque Josefo escribió que Vitelio envió a un amigo suyo, llamado Marcelo, para destituir a Pilato de su cargo, enviando al procurador de regreso a Roma para rendir al emperador cuentas de sus fechorías. En mi libro inconcluso tenía planeado, originalmente, antes de perder la fe en ese proyecto, convertir al histórico Marcelo en uno de los miembros de mi ficticia comisión investigadora y, al final, lo hubiera hecho que enviara a Pilato de vuelta a Roma, no por su crimen contra los samaritanos, sino por sus acciones ilegales en contra de Jesús. Me encontraba realmente cara a cara con el hombre que hubiera sido el héroe de mi libro, si alguna vez lo hubiera terminado. Todo era tan extraño y tan irreal, que empecé a reír, a pesar de mi posición tan precaria. Encuentras muy cómico a este hombre, Matías. Refunfuñó Pilato sorprendido. No, no, dije. Por el contrario. Es uno de los mejores soldados de Roma y un buen amigo de Vitelio. Su nombre es Marcelo. Pilato se dejó caer en su sillón como si lo hubiera golpeado. Giró y se quedó mirando a Marcelo, quien movió la cabeza sorprendido. Decidí continuar con mi juego, aun cuando tenía una mala mano. Después de todo, no tenía nada que perder. De acuerdo con Josefo, Marcelo llegó a destituir a Pilato a finales del año 36 Don Calleo a principios del año 37. Y bien, estábamos a finales del año 36 Don C. Se encontraba Marcelo aquí para asumir el mando. Y lo que era todavía más importante, aún no enteraba a Pilato de la noticia. ¿Qué sucedería si lo sacudía un poco a los dos? Pilato, empecé, parece sorprendido por el hecho de que conozco a este hombre. No debes estarlo. Y todavía puedo hacer algo más al compartir contigo un secreto de Estado, que afectará tu futuro mismo. Esperó, mirándome con una mezcla de desconfianza y odio, lo que hizo muy poco en favor de mi confianza. Debo decirte, Poncio Pilato, que tus días de mando aquí han llegado a su término. ¿Acaso recientemente no diste muerte a muchos samaritanos a su llegada a la aldea de Tiratana antes de que pudieran subir al monte Garizim para asistir a sus servicios religiosos? Durante un momento, se olvidó de que yo era su prisionero. Se encontraban reunidos en esa aldea, dijo con voz lastimosa, no para rendir culto a su Dios, sino para movilizar una fuerza militar contra Roma. Mi amigo Vitelio no está de acuerdo contigo. Después de que lo visitó una delegación de samaritanos, ha llegado a la conclusión de que tu conducta en ese asunto fue ni más ni menos el asesinato de hombres, mujeres y niños desarmados y, finalmente, se ha cansado de tus métodos opresivos para tratar a la gente de aquí. Marcelo se encuentra en Jerusalén para destituirte de tu cargo de procurador. Ha venido a decirte que Vitelio ha ordenado tu regreso inmediato a Roma, en donde deberás rendir cuenta de tus acciones a Tiberio. Marcelo se encuentra aquí para asumir el mando, mientras el emperador elige un nuevo procurador. Era imposible medir cuál de los dos rostros registró mayor sorpresa. Tanto Pilato como Marcelo palidecieron tanto como se lo permitió su piel. Marcelo fue el primero en recobrar la suficiente serenidad para hablar. 165 Agmandino Operación, Jesucristo. Puedo asegurarte, procurador, que el gobernador no tiene ningún conocimiento de la existencia de este hombre. Obviamente, es un agente extranjero enviado aquí para causar problemas. Quizá un rato pasado en el poste del flagelo lo animará para que revele su verdadera identidad y sus fines. Por lo visto, Marcelo todavía no estaba preparado para destituir a Pilato de su mando. Quizá Vitelio solo le diera instrucciones para que iniciara una investigación a fondo acerca del incidente cerca del monte Garizim antes de dar algún paso. De cualquier manera, mi treta no dio resultado, logré dividir al enemigo, pero no el tiempo suficiente para poder reclamar alguna victoria. A pesar de la reacción evasiva del tribuno, el color empezó a volver al rostro de Pilato y sus hombros se irguieron. Se dirigió a mí, con los ojos entrecerrados, así que me preparé para el siguiente golpe.
¿Eres acaso simplemente otro creyente de ese rebelde muerto, Jesús, que fue crucificado? Preguntó. Es por ello que me hiciste tantas preguntas acerca de él. Nadie tenía que recordarme que me encontraba frente a la suprema autoridad del país. Si Poncio Pilato decidía que debían clavarme en una cruz, ese mismo día, lo harían. No, solamente soy un historiador, de Roma. De pronto recordé a Pedro y sus 3 negaciones en el patio del sumo sacerdote. El instinto de conservación es tan poderoso que puede convertirnos a casi todos en cobardes. ¿Está enterado José de Arimatea de tu verdadera identidad? José es un viejo amigo y conoce mi única identidad. Yo soy Matías. Pilato levantó el puño e instintivamente desvié la cabeza para evitar el golpe. No hubo ninguno. En vez de ello, sentí su mano deslizándose hacia el interior de mi túnica, hasta que tuvo en sus manos mi pesado amuleto de oro. Pronto una sonrisa perversa floreció en su rostro hasta convertirse en una mueca victoriosa mientras Poncio Pilato daba vueltas al amuleto una y otra vez, e hizo a Marcelo una seña con la cabeza para que se adelantara. Mira el pez, tribuno. Es su signo, el de esos miserables cristianos. Ahora ya sabemos lo que es. Marcelo asintió. Él también parecía complacido y aliviado. Después de todos los problemas que te ha causado, señor, recomendaría que lo azotaran hasta que muera. Algún día, toda esta gente entenderá que Roma se propone mantener la paz aquí, no importa cuántos de ellos tengan que pagar con sus vidas. Pilato lanzó el amuleto una y otra vez al aire, contemplando pensativo el techo. Entonces volvió a colocarlo cuidadosamente en el interior de mi túnica, dándole una palmada a través de la tela. No, Marcelo, tengo un plan mejor para este hombre. Mañana es el sábado judío y, ese día, debido a que la ciudad está tranquila, cerramos las puertas de esta fortaleza y disfrutamos de algunos juegos en el patio, allá abajo. Ya ha pasado mucho tiempo sin que mis hombres se diviertan con una competencia en el círculo de la muerte, y Porcio, nuestro experto en esa contienda, apenas hoy se quejaba de que está perdiendo su habilidad por falta de adversarios suficientemente osados que lo desafíen. Mañana tendrá uno. Cuando Pilato, con un ademán me despidió, fui conducido a través del campo de desfile hasta el ala este de la fortaleza, donde fui arrojado en una celda con Santiago, a quien detuvieron junto conmigo. Después de echar un vistazo a mi rostro, me hizo recostar sobre el único colchón que había allí, mientras que apresuradamente desgarraba algunas tiras de su túnica, las mojó en agua de una pequeña jarra y me lavó el rostro y el cuello. Después, tuve que relatarle todo lo que sucedió con Pilato. Luego empezó a pasar su mano callosa sobre mi frente. Matías, ¿sabes lo que es el círculo de la muerte? Cuando me entrevisté con Pilato por primera vez, recuerdo vagamente que mencionó que era un juego que solamente practicaban sus soldados más valientes. ¿De qué se trata? ¿Recuerdas haber visto 2 postes de madera, fijos en el suelo, probablemente a unos 30 pasos de distancia uno del otro? Sí. Pilato me los mostró, diciendo que Jesús fue flagelado en uno de ellos. 166 Agmandino Operación, Jesucristo. Es cierto. En la contienda del círculo de la muerte, según lo que he oído decir, toman parte 2 hombres, cada uno de ellos encadenado a uno de los postes por el tobillo. La cadena de cada uno de los gladiadores es suficientemente larga para permitirle moverse de un lado a otro del poste, una distancia no mayor de 6 pasos. Si así lo quiere, también puede moverse alrededor del poste en círculo, eso es lo que le ha dado su nombre a ese juego. Ahora me encontraba erguido, apoyado sobre un codo. Y después, ¿qué? A cada contendiente se le entregan 10 jabalinas que se colocan dentro de su propio círculo. A una señal, por lo general de Pilato, se les permite a ambos que tomen las jabalinas y empiecen a lanzarlas uno contra el otro. Por supuesto, ya que las cadenas les permiten cierta libertad de movimiento, pueden moverse de un lado a otro para tratar de escapar de los tiros de su adversario. Santiago, Dios lo bendiga, trataba de hacer que todo eso pareciera tan natural como un paseo por el campo. ¿Qué sucede?, pregunté, cuando uno ya ha retirado su dotación de 10 venablos. Hubo una larga pausa. Sí, el contendiente aún sigue con vida,
se le permite que recupere las lanzas arrojadas por su adversario y que hayan caído a su alcance, considerando el largo de la cadena. Sin embargo, por lo que he oído decir, los duelos muy rara vez llegan al lanzamiento de las 10 lanzas por ambos oponentes. ¿Por qué? Porque normalmente uno de los dos competidores siempre es el mismo hombre, un famoso legionario que tiene la reputación de haber dado muerte a más de 300 oponentes en ese juego, desde que llegó aquí, Antonia, hace 5 años. Se dice que sus tiros con la jabalina son tan certeros que puede derribar a un gorrión a 50 pasos de distancia, y es tan fuerte que sus tiros han dado muerte a un caballo a esa misma distancia. Por casualidad, ¿conoces el nombre de ese soldado? Sí, se llama Porcio. Más tarde, tuvimos un visitante sorpresa. Puesto que nuestra celda no era otra cosa que una habitación con una puerta de madera, cerrada por fuera, no lo oímos acercarse hasta que golpeó con los nudillos, pronunciando mi nombre en voz baja. Matías. Matías, ¿puedes escucharme? Sí, ¿quién eres? Cornelio. ¿Recuerdas cuando hablamos después de tu visita a Pilato? Jamás lo olvidaré, centurión. No puedo quedarme mucho tiempo, pero quería decirte que trataré de que tu captura llegue a oídos de José, tan pronto como sea posible. Gracias, pero mucho temo que José no pueda ayudarme ahora. Jamás debes perder la fe, Matías. Reza. Reza con Santiago. Créeme, Cornelio, así lo haré. Una cosa más. En tu contienda de mañana, si solamente arrojas una jabalina a la vez y después descansas antes de lanzar la siguiente, no tendrás ninguna oportunidad contra Porcio. Lo que debes hacer es arrojar una, después la segunda y la tercera, con la mayor rapidez que puedas. De esa manera, tendrás una oportunidad mayor de que mientras él está tratando de evadir la primera, una de las otras pueda dar en el blanco. Y ten cuidado, porque él intentará la misma táctica contigo. Gracias, Cornelio. Dios sea contigo, Matías. Mantuve el oído pegado a la puerta, escuchando sus pasos que se alejaban por el corredor. 167 Agmandino Operación, Jesucristo. Matías, preguntó Santiago poco después, ¿tienes alguna experiencia en el lanzamiento de la jabalina? Entiendo que la mayoría de los jóvenes romanos las usan casi como juguetes. Jamás he lanzado una jabalina en toda mi vida, admití, empezando gradualmente a darme cuenta de que mañana por la mañana iba a morir y que ni Kitty ni mis hijos ni nadie se enteraría jamás de lo que me había sucedido. Entonces, recordé de pronto el motivo por el cual me encontraba en tal situación apurada. Siento haberte mezclado en todo esto, Santiago, no fue sino egoísmo de mi parte. José me advirtió del peligro que corría, pero simplemente tenía que hablar contigo otra vez. Me acercó a él, pasándome la mano por la parte posterior de la cabeza para consolarme. No te preocupes por mí, Matías, ya he estado aquí antes. En un día o dos, Pilato me dará a probar otra vez su látigo y después me pondrá en libertad, siempre con la amenaza de que algún día me colgará de un árbol, como hizo con mi hermano. Ahora, ¿qué era lo que ibas a preguntarme en el mercado? Creo que con toda esa confusión, ambos olvidamos que tu visita tenía un propósito. Nos sentamos uno al lado del otro sobre el maloliente colchón. Luché por apartar de mi mente a Porcio y su deporte favorito. A pesar de los testimonios que escuché de los demás, incluyendo el de Sobi, tenía que comprender con toda claridad qué fue lo que cambió a este hombre, en particular, de un incrédulo mientras Jesús vivió a uno de sus más fervientes devotos después de la crucifixión. Así que, lo puse a prueba. Santiago, ¿en dónde han ocultado el cuerpo de Jesús? Matías, ¿por qué me haces una pregunta así? Si has terminado tu investigación y la has llevado a cabo a fondo, ya habrás llegado a la conclusión de que nadie pudo haber retirado el cuerpo de Jesús de la tumba de José. Para mí, una investigación de esa naturaleza jamás fue necesaria, aun cuando antes de su muerte mis dudas eran todavía mayores que las tuyas. ¿Estás tratando de decirme que para ti fue suficiente la fe, una fe ciega? Pregunté. Yo jamás me conformaría con eso. Santiago cambió de posición para poder mirarme directamente a los ojos. No. La fe sola tampoco me habría bastado a mí jamás. El hecho de dejar atrás, en Nazaret,
Una vida cómoda y pacífica y una familia amante, como lo hice yo, a cambio de malos tratos, humillaciones, provocaciones, un suelo duro, migajas de pan, y, sí, aún celdas en las prisiones, requiere algo más que la fe. Recuerda, Jesús era mi hermano, juntos jugamos, corrimos y luchamos, trabajando y creciendo a la sombra uno del otro. Durante muchos años dormimos en el mismo lecho. Por supuesto, él dijo la verdad cuando manifestó que es muy difícil, si no imposible, que un profeta encuentre reconocimiento en su propia casa. Estoy seguro de que aún los ordenanzas de Pilato se ríen a sus espaldas cuando bañan al poderoso gobernante. La familiaridad engendra muchas cosas, pero rara vez el respeto y jamás la adulación. No, Matías, la fe sola jamás me hubiera convertido en lo que ahora soy. Todo mi peligro inminente quedó olvidado de momento. En ese instante, en lo que se refería a mi mente y a mi corazón, muy bien hubiésemos podido estar discutiendo en el patio atestado de gente del templo, o en medio del verdor de Getsemaní o inclusive en la pequeña tienda en el mercado, en vez de encontrarnos en un calabozo provisional de la fortaleza de Antonia. Si no fue la fe, Santiago, ¿qué fue entonces? Vaciló. Si llegas a sobrevivir a la contienda de mañana, te propones incluir en tus escritos lo que voy a decirte. Sí, por supuesto. Movió la cabeza en un ademán compasivo, diciendo, si lo haces, se burlarán de ti y te despreciarán. Ya se han burlado de mí y me han despreciado, otras veces. Muy bien. Debido a la enfermedad de mi hijo menor, nuestra familia no pudo venir a Jerusalén para celebrar esa Pascua, cuando Jesús fue crucificado. No nos enteramos de lo sucedido sino hasta que Reum, 168 Agmandino Operación, Jesucristo. Nuestro vecino, regresó de la ciudad con la terrible noticia. También nos dijo que por toda la ciudad empezaba a extenderse el rumor, con la rapidez con que corren todos los rumores, de que la tumba de Jesús se encontró vacía al tercer día después de su crucifixión y que algunos decían que su cuerpo fue robado por sus discípulos. ¿Cómo te sentiste al enterarte de la crucifixión? Me sentí invadido por un remordimiento tan poderoso, que enfermé. Estuve llorando durante muchas horas, con lágrimas de culpa y vergüenza y de odio hacia mí mismo por la forma en que traté a Jesús durante su último año de vida, cuando él intentaba tan arduamente de convencernos a todos de que el reino de Dios estaba a nuestro alcance. Ni siquiera podía comer, todo lo que pasaba por mi boca tenía un sabor a sal. La estridencia de las trompetas del templo vecino interrumpió a Santiago, quien se tapó los oídos con las manos para ahogar el ruido. ¿Qué hiciste después? Le pregunté, tan pronto como se calmó el sonido de las notas metálicas. Se aclaró la garganta y continuó, traté de encontrar alivio en el trabajo, pero todo fue en vano, aún el más pequeño de los martillos resbalaba de mis dedos temblorosos. La primera noche después de que escuchamos la noticia, dormí en el suelo del taller, no queriendo infligir mi pena a mi esposa, que ya estaba bastante preocupada prestando sus cuidados a nuestro hijo y llevando duelo por su hermano político. El día siguiente no fue mejor, traté de comer, pero todo era inútil. Esa noche volví a dormir en el taller, hasta que me despertó una voz que me llamaba por mi nombre. Yo conocía esa voz. ¿Acaso estaba soñando? Me llamó nuevamente, para entonces, ya me sentía invadido por el temor. Me levanté tropezando en la oscuridad, hasta que encontré una pequeña lámpara de aceite y la encendí. Jesús se encontraba parado en el interior del taller, justamente en la puerta. Mi hermano. No llevaba nada, excepto una camisa larga de una blancura inmaculada, y cuando alzó las manos para calmar mi terror, pude ver las terribles heridas que tenía en ambas manos. Lentamente, avanzó hacia mí y también vi las heridas de sus pies. Entonces, se detuvo antes de que yo pudiera llegarme hasta él y abrazarlo, y dijo, trae una mesa y pan. ¿Qué hiciste? Corrí hacia la casa en busca de una hogaza de pan. Cuando volví, todavía se encontraba parado en el mismo sitio. Retiré una pequeña mesa de trabajo de un rincón y la llevé hasta el centro de la habitación y sobre ella coloqué el pan. Jesús tomó el pan y lo bendijo, después lo partió en dos y me lo entregó, diciendo, hermano, come tu pan, ya que el Hijo del Hombre se ha levantado de entre los que están dormidos. Antes de tomar el primer bocado,
me levanté de la mesa y me dirigí a un armario cercano, en donde siempre guardaba una botella de vino. Cuando me di vuelta, había desaparecido. Solamente quedaban los 2 trozos de pan como prueba de que estuvo conmigo, pero eso era suficiente, porque sabía que había visto y hablado con Jesús, de quien decían que estaba muerto. De manera que ya lo ves, Matías, no necesito otra prueba de que su cuerpo no fue robado, ni tampoco me encuentro en el templo, cada día, exponiéndome al ridículo y a la persecución basándome solo en la fe. Jesús me ofreció todas las pruebas que yo necesitaba. Mira. Mira. Metió la mano en el delantal de carpintero que llevaba cuando fuimos aprehendidos y de él sacó 2 objetos envueltos en una tela suave, colocando ambos sobre mis rodillas. Ábrelos. Ordenó. Desenvolví las 2 telas. En mis manos tenía 2 trozos ennegrecidos y duros como una piedra de lo que en otro tiempo fueron las mitades de una pequeña hogaza de pan, reliquias inapreciables que eran testigos de una fuente bíblica que siempre me desconcertó y desafió. Existen algunos relatos dispersos de un antiguo evangelio, supuestamente escrito en arameo, quizá antes que ninguno de los demás, llamado el Evangelio de los Hebreos, del cual solamente se han preservado unos cuantos fragmentos. Yo leí uno de ellos tantas veces, en mis primeros años de luchar con Comisión, Cristo, que lo había memorizado, y, entonces, el Señor, cuando le hubo entregado la tela de lino al servidor del sacerdote, se dirigió a ver a Santiago y se le apareció, ya que Santiago había jurado que no comería pan desde la hora en la cual bebió de la copa del Señor hasta que nuevamente lo viera levantándose de entre los que duermen. Un servidor del sacerdote que recibió una tela de manos de Jesús. Sobi, tal y como me lo dijo él mismo, 169 Agmandino Operación, Jesucristo. Apenas ayer. Traté de recordar el final de ese fragmento del Evangelio. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a Santiago el justo, dijo, hermano mío, come tu pan, porque el Hijo del Hombre se ha levantado de entre los que duermen. Sin saber cómo llegué hasta allí, me encontré de rodillas, no en el colchón, sino sobre el suelo de piedra. Santiago, sollocé, no he rezado desde que era pequeño. ¿Me ayudarás con las palabras? ¿Tú? Preguntó consternado. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué clase de plegaria es esa, la que rezabas durante tu niñez, cuyas palabras no puedes recordar? La oración del Señor, respondí, y al momento me di cuenta de mi error. De acuerdo con el calendario de la vida de Santiago, la oración del Señor, enseñada por Jesús a sus apóstoles, apenas tenía 7 años de existencia, poco más o menos, de manera que no era posible que yo hubiera conocido sus palabras cuando era un niño pequeño. ¿Quién eres tú, Matías? Susurró quedamente. Introduje la mano al interior de mi túnica y sostuve el amuleto a fin de que pudiera ver el pez y la inscripción y el ancla de la esperanza. No soy nadie importante, Santiago. Simplemente un seguidor, igual que todos los demás. Unió sus manos, inclinando la cabeza. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y yo repetí después de él, Padre nuestro, que estás en los cielos. 170 Agmandino Operación, Jesucristo. 16 No hay nada más difícil que caminar hacia la propia muerte. Solamente unos cuantos cientos de legionarios se encontraban reunidos en la mitad oeste del campo de desfile de la fortaleza de Antonia, riendo y gritándome obscenidades, cuando, a tropezones, fui conducido allí, desde nuestra celda a través del pavimento cubierto por el rocío, a la mañana siguiente. Mientras encerraban mi tobillo en el grillete al extremo de la cadena unida al poste cerca de la puerta, el mismo que Pilato me dijo fue utilizado para flagelar a Jesús, pude escuchar la voz inconfundible del procurador. Se encontraba en su balcón, reclinado a medias en un sillón blanco, teniendo a su lado a Marcelo y a Cornelio. Matías. El balcón se encontraba a unos 3 metros por encima del suelo y a solo unos 18 metros de distancia. Mi primera reacción fue no prestar atención a su llamado, pero ya no quedaba en mí mucha de esa jactancia obstinada, después de una noche sin dormir, llena de autocompasión y desesperanza. Dicen que aquellos que mueren ahogados ven pasar toda su vida como un relámpago inmediatamente antes de morir. Yo hubiera preferido esa clase de muerte,
en vez de las horas tortuosas que pasé meditando en todas las cosas que debí y pude haber hecho en mi vida. Tenía miedo de morir. No quería morir. No fue Tuan quien escribió que cada persona nace con una posesión que sobrepasa en valor a todas las demás cosas, su último aliento. Matías, ¿puedes escucharme?, gritó nuevamente Pilato. Asentí en dirección suya. Dime quién eres y lo que has venido a hacer aquí y te pondrán en libertad después de recibir un castigo. De otra manera, tu sangre se derramará sobre las mismas piedras que se tiñeron de rojo con la sangre de tu amigo Jesús, y morirás en el sitio mismo en donde fue flagelado. Caminé en dirección al balcón, tan lejos como me lo permitió la cadena y grité, pero si triunfo en esta contienda, no tendrás que ponerme en libertad. Según las leyes de Tiberio, hasta los esclavos que combaten en nuestro coliseo quedan en libertad cuando resultan victoriosos. El sonido de la aguda risa entrecortada de Pilato quedó ahogado por las risotadas vulgares de los legionarios que se encontraban suficientemente cerca para escuchar nuestro intercambio de palabras. Cuando disminuyó el regocijo, Pilato se puso de pie, extendiendo ambas manos en mi dirección. Aquí no violamos ninguna ley del emperador, agitador. Si resultas victorioso, tienes mi permiso para cruzar esa puerta que está a tus espaldas y podrás llevar contigo a tu agitador amigo. Más risas, interrumpidas súbitamente por los aplausos que venían del lado opuesto del campo. Porcio acababa de llegar, saludando con ambos brazos y flexionando los bíceps en dirección a sus camaradas mientras se pavoneaba confiadamente por el patio para llegar a su puesto y alzaba el puño en señal de saludo ante su máximo jefe. El lanzador de jabalina ni siquiera miró en mi dirección, mientras parado, con los pies muy separados, esperaba con impaciencia que ataran la cadena a su tobillo. Por encima de sus botas, atadas hasta las rodillas con gruesas correas de cuero, solamente llevaba un taparrabo y parecía ser tan alto como Schem, que Dios me ayude. Llevaba tanto el cabello como la barba largos y descuidados, y al sonreír a uno de los guardias que le gritó desde lo alto del muro de la fortaleza, pude ver, a pesar de la distancia que nos separaba, que casi no tenía dientes. Una vez que los guardias acabaron de encadenar a Porcio, otros dos cruzaron el patio desde mi derecha, cada uno de ellos llevando un montón de jabalinas que dejaron caer en la base de ambos postes. Porcio tomó una y la sopesó, yo hice lo mismo, después de contar las armas en mi montón, 10. Cada una tenía más de 2 metros de largo, con 1,5 metros de mango de madera unido a un hierro de punta aguda de casi 60 centímetros de largo. Vaya si eran pesadas. Cuando menos unos 7 kilos. Y ni siquiera estaba seguro de poder lanzar una de ellas a 30 pasos de distancia. Me agaché y apreté las correas de mis sandalias, tanto como pude hacerlo con manos temblorosas. Traté de 171 Agmandino Operación, Jesucristo. Recordar lo que me dijo Cornelio y tomé 2 jabalinas en mi mano izquierda, mientras sostenía la tercera en la mano con la que haría el lanzamiento. Moví el pie izquierdo para asegurarme de que la cadena estaba suelta, ya que un tropiezo podía ser desastroso. Pilato ahora se encontraba de pie, apoyado en el barandal del balcón, con ambas manos en lo alto. Empezarán tan pronto como de una palmada, y que triunfe el más valiente. Larga vida a Tiberio. De todos lados se dejó oír un clamor uniforme, seguido por el silencio. El mango de madera ahora se sentía húmedo en la palma de mi mano. Retrocedí desde el poste tanto como me lo permitía la cadena, tratando de apoyar el pie derecho contra una piedra levantada del pavimento. A diferencia de mí, Porcio solamente tomó una jabalina, y también, a diferencia de mí, parecía completamente tranquilo, luciendo una sonrisa condescendiente en su rostro velludo. Un pequeño remolino de polvo se atravesó momentáneamente entre ambos, volví la cabeza para evitar que me cegara y, al hacerlo, escuché la palmada de Pilato, me dejé caer sobre el estómago, saltando hacia la izquierda. Justo a tiempo. La primera jabalina arrojada por Porcio cruzó antes de que pudiera verla y siguió una trayectoria baja durante varios metros antes de caer sobre las piedras, saltando ruidosamente sobre su superficie. Me erguí apoyándome en una rodilla, y observé cuando Porcio me volvía la espalda con despreocupación y caminaba tranquilamente hacia su montón de jabalinas. De un salto me puse de pie y lancé mi primer tiro, después el segundo y por último el tercero, cada uno de ellos tan rápidamente como pude.
Todos cayeron a corta distancia, acompañados por más risas de los espectadores. Tomé otras 2 jabalinas en mi mano izquierda y una más en la derecha, mirando a Porcio mientras lo hacía. Una vez más, solamente tomó una de su montón. «Acaba con él, soldado», gritó alguien, justamente antes de que el hombretón la arrojara con un fuerte gruñido. Una vez más me tiré hacia la izquierda y una vez más acerté. Mi primera suposición errónea sería la última. Porcio no parecía alterado en lo más mínimo por sus hierros, hizo una mueca hacia el balcón y se arrodilló al lado de las restantes. Mientras seguía agachado, aparentemente sin preocuparse por mi puntería, lancé mis 3 jabalinas siguientes, tomándome más tiempo entre cada uno de los lanzamientos. El primero cayó demasiado a la derecha, y los otros 2 demasiado cerca, le faltaba velocidad a mis tiros. Los 2 que cayeron frente a Porcio rodaron lo suficientemente cerca como para que quedaran a su alcance, lo cual le daba la ventaja adicional de contar con más armamento. Con un gesto desdeñoso, apartó ambas de un puntapié y de su montón tomó una en cada mano, alzándolas para que todos pudieran verlas. Yo tomé una de mi montón, dejando todavía 3 sobre el pavimento. Porcio caminó hasta encontrarse detrás de su poste y nuevamente levantó las 2 jabalinas, pero esta vez con una sola mano, la derecha. Se volvió de espalda, dio una vuelta completa y echó a volar las 2. Podía verlas venir, con sus puntas relucientes bajo el sol temprano de la mañana, separándose una de otra a medida que se aproximaban. Al darme vuelta, resbalé y caí de espalda. ¡Qué suerte! Ambas pasaron silbando justamente por encima de mí, con sus mangos de madera tallada haciendo un ruido semejante al de un enjambre de abejorros. Porcio había estado a punto de anotarse un doble acierto. Me puse de pie de un salto y eché a volar mi jabalina, determinado a que esta vez el tiro no fuera demasiado corto. No lo fue, hizo un arco directamente por encima de su cabeza al mismo tiempo que un dolor punzante, a lo largo de mi costado derecho, me hizo pensar que mi brazo se había ido detrás de ella. Algo se había roto en mi hombro. No tenía ninguna sensación en el brazo, en la mano ni en los dedos. Si Porcio llegara a sospechar que estaba mal, me cortaría en pedazos, poco a poco. Me incliné para tomar otras 2 jabalinas unos segundos antes de que su siguiente jabalina se incrustara en el poste, a 30 centímetros de mi cabeza. Sentí la boca tan reseca que mi lengua parecía tan larga como un pepino y el sudor que corría por mi rostro me dificultaba la vista. Estaba aterrorizado y también enojado, pero sobre todo me sentía frustrado. Este era un caso perdido y yo lo sabía, no había forma de escapar. Estaría muerto en unos cuantos minutos. Con mis 2 jabalinas traté de dar en el blanco, apunté a su izquierda con la primera y a su derecha con la segunda, en cada tiro, sentía como si miles de agujas me perforaran el hombro. Mi oponente ni siquiera se vio obligado a moverse para evitar ambos tiros y ahora empezaba a provocarme. Recargó un codo contra el poste, como si solo estuviera pasando el rato, sin tener siquiera una jabalina en la mano. A los soldados eso les encantó. Era obvio que también Pilato estaba disfrutando el espectáculo, podía escuchar su risa por encima de las demás. 172 Agmandino Operación, Jesucristo. Matías, gritó, ahora sabemos que no eres un romano, ningún romano se ha desacreditado tanto con la jabalina como tú lo estás haciendo ahora. Eres una vergüenza aún para los miserables cristianos a quienes tanto amas, y ahora vas a morir por tu Jesús. Me adueñé de mis 3 últimas jabalinas, y al hacerlo, Porcio también tomó 3 por vez primera, los soldados lo vitorearon, como si presintieran que el fin estaba cerca. Rechiné los dientes y arrojé una, corta, pero más cerca. Retrocedí y luego corrí hacia adelante con todo el ímpetu que pude lograr y volví a tirar. El mango de madera se resbaló de mi palma sudorosa y giró sobre sus extremos en el aire, cayendo sobre su punta de metal a la mitad del camino entre Porcio y yo y después quedó en posición horizontal. La risa de Pilato llenó mis oídos, con el rabillo del ojo podía verlo sosteniéndose los costados, y su cabeza de cabello blanco se sacudía de arriba abajo sobre el sillón. Me volví en su dirección, asentando firmemente los pies, y lancé mi última jabalina hacia el balcón. Fue mi mejor lanzamiento del día, y la pesada punta fue a clavarse en una viga,
a una distancia no mayor de 90 centímetros del rostro sorprendido de Pilatou. En el campo reinó un silencio de muerte, pero el procurador se recuperó rápidamente, poniéndose de pie de un salto. «Mátalo, mátalo, mátalo», gritó señalando hacia Porcio y después en dirección a mí. Porcio alzó sus 3 jabalinas, respiró profundamente y lanzó primero una, después otra y por último la tercera. Me lancé hacia el poste y tropecé, aferrándome instintivamente a la parte superior mientras el primer proyectil pasaba por mi derecha y el segundo silbaba por mi oído izquierdo. Traté de retroceder a mi derecha, pero el tobillo se me había enredado en la cadena. «Muévete. Muévete», me decía tirando de ella con todas mis fuerzas. La tercera jabalina estaba tan cerca, tan cerca. La vi acercarse como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. Y, después, sentí su negra punta forjada estrellándose contra mi cansado pecho. El sonido persistía. Aun cuando sepulté mi cabeza bajo la almohada, todavía podía escucharlo, implorando, insistiendo, exigiendo. Me enderecé apoyándome sobre ambos codos, estiré el brazo para tomar el ruidoso instrumento y me lo llevé al oído. «Buenos días», dijo una voz melodiosa. «Son las 7:30, y la temperatura en la ciudad es de 21.7 grados centígrados». Dejé caer el auricular al suelo y parpadeé varias veces hasta que mis ojos pudieron enfocar el grabado de un torero, con un marco llamativo, que colgaba al lado de un espejo sobre una cómoda. Volví a parpadear y dirigí la mirada hacia otros objetos más cercanos. Estaba completamente vestido, con camisa, corbata, el traje de Calvin Klein y zapatos. Al lado de la cama, la lámpara de la mesita de noche estaba encendida y bajo su luz podía ver mi anillo, mi reloj Omega de oro y la cartera. El reloj seguía caminando, y cuando revisé mi cartera se encontraban en su lugar todas las tarjetas de crédito y el dinero en efectivo. «Esto es imposible», pensé. «No es posible que me encuentre en mi habitación del Century Plaza». Tambaleante, me dirigí hacia la cómoda, abrí mi portafolios y busqué el itinerario de mi viaje de promoción. En la página 4 se mencionaba mi aparición en el programa de Carson para el día 8 de septiembre. Volví a la cama, recogí el teléfono caído y marqué el número 0. Cuando una voz con fuerte acento hispano me respondió, todavía estaba tratando de decidir cómo plantear mi pregunta. «Señorita, estoy algo confundido. ¿Qué día es hoy?» No se desconcertó en lo más mínimo, ya que en Los Ángeles, la gente siempre anda perdiendo días. «Hoy es 9 de septiembre, señor». Colgué sin darle siquiera las gracias. Me dolía la mandíbula al abrir la boca y sentía un dolor sordo en el pecho. Por amor de Dios, ¿qué me sucedió? Voces. Podía escuchar algunas voces. «Tranquilízate, amigo, el televisor está encendido y un hombre está hablando», con marcado acento judío, pero fuerte y claro. ¿Qué estaba diciendo? Traté de concentrarme. El Premier Sadat debe reconocer que Jerusalén es el tesoro más preciado de nuestra nación. Nunca. Nunca, permitiremos que el país vuelva a ser dividido. Jamás. 173 Agmandino Operación, Jesucristo. Jerusalén. Aún para mi mente nublada, era una transición fácil, de Jerusalén a José de Arimatea. Había mantenido su palabra el anciano. Realmente estuve allí, con él, o todo fue un sueño. Volví a la cómoda y me quedé mirando al espejo. Uf. Ojos hinchados y enrojecidos, cabello desordenado. Y el tono de la piel hacía una combinación perfecta con el color de los muros, verde pálido amarillento. El teléfono volvió a sonar. Di un salto. Una voz se identificó como el jefe del servicio de seguridad del hotel. «¿Se siente bien, señor Lawrence?» «Sí, así lo creo». Se rió con risa ahogada. «Vaya noche que tuvo. Tenemos el nombre del hombre que lo atacó en el Salón Granada, en caso de que quiera presentar cargos, y también tenemos los nombres de una docena de testigos». Me froté la quijada suavemente. «No, creo que será mejor olvidar todo el asunto. Es muy considerado de su parte, señor. El hotel puede prescindir de esa clase de publicidad. ¿Hay algo en lo que podamos servirle esta mañana?» «No,
Solo quiero que me diga cómo llegué hasta mi habitación. 2 de mis hombres, lo ayudaron. Una vez que lo dejaron dentro de ella, usted les dijo que se sentía bien, así que se retiraron. Bien, quiero agradecer a todos ustedes su ayuda. Encantados de haber podido servirlo, señor. Me dirigí tambaleante hacia el balcón y apagué el programa de Barbara Walters al pasar. Al principio me cegó el sol de la mañana, pero pronto pude ver, a lo lejos, una pequeña figura afanada en cortar el césped más allá de la entrada circular del hotel. Al otro lado de la calle, unos trabajadores, subidos en sus escaleras, cambiaban poco a poco las letras de la marquesina del Teatro Schubert. A la izquierda, una ligera bruma ondulaba perezosamente por encima de los árboles en la Avenida de las Estrellas. En el aire se percibía un olor extraño, no como el aire de ¿dónde? De Jerusalén. En el año 36 11. Despierta. El sueño ha terminado. El más maravilloso de todos los sueños fue simplemente eso, un sueño. Pero, ¿cómo pudo ser? Es posible soñar olores. ¿Cómo sé que son diferentes de los de aquí? ¿Y qué hay de José y Santiago, de Mateo, Pedro, Caifás, Marcos y Pilato? Pilato. Me llevé la mano al hombro derecho y después levanté el brazo por encima de mi cabeza. Ningún dolor. Pero, no llegué a lanzar todas esas jabalinas. No casi ensartó al procurador. Tonto. Solo fue un sueño, una función especial desbordante y sensacional a todo color, 20 años de investigaciones frustradas acerca de Jesús que llegaron a su punto culminante con un alarde egoísta en el programa de Carson, todo ello sumado a demasiados whiskies y a un puñetazo en la mandíbula. Pero, si solamente fue un sueño, ¿cómo era posible que recordara tantos detalles? No son los sueños, por lo general, fragmentos de diálogo y acción que rara vez tienen sentido. Cuando han tenido jamás un principio, una parte intermedia y un final, con todos los capítulos que intervienen en su lugar adecuado y pudiendo identificar todos los escenarios. Todavía podía cerrar los ojos y ver el huerto de Getsemaní y el Gólgota, el templo y la tumba, y si me concentraba, aún podía recordar la fragancia del jardín de Nicodemo. ¿Quién tiene sueños como este? ¿Acaso todo era producto de una mente hiperactiva, acostumbrada a crear miles de tramas ficticias, de acciones y escenarios y hasta aromas, en libro tras libro? Escuché el batir de alas. 3 palomos de aspecto deslustrado se posaron sobre el barandal del balcón, mirándome a la expectativa, pero como no hice ningún movimiento para alimentarlos se alejaron volando. Ahora estaba empezando a captar los sonidos de la ciudad. No se oían trompetas que resonaran desde el templo, ni vendedores gritando desde sus puestos en el mercado, sino bocinas de automóviles, frenos, un 747 descendiendo hacia el oeste, sirenas. Me incliné y vi pasar una ambulancia, con sus luces parpadeando furiosamente. ¿Qué me sucedió? Es posible que la mente nos juegue trucos así. Fue realmente solo una fantasía. Si esos 174 Agmandino Operación, Jesucristo. Era verdad, jamás podría escribir acerca de ello, o podría hacerlo. Dios sabe que ya hay demasiados locos escribiendo libros sobre temas como las voces del más allá, la transmigración de almas y la transposición de cuerpos. ¿Por qué no podía yo hacer lo mismo? No. Jamás me resignaría a hacer eso. Pero aún así, tal vez sería conveniente que anotara todo, cuando todavía el recuerdo está fresco en mi mente. Los sueños se desvanecen pronto, de acuerdo con lo que he leído, y quizá algún día sea importante para alguien que investigue el funcionamiento desconocido de nuestra mente subconsciente. Realmente debería describir el aspecto de María Magdalena, el viaje de Marcos a una hora temprana de la mañana a la tumba vacía, por qué Pedro no estuvo presente en la crucifixión, y todo lo demás, especialmente la estatua de Jesús en el palacio de José. Quizá todavía podría terminar mi comisión, Cristo. Pero si lo hacía, no me acusarían de querer retractarme, de enmendar lo que dije en el programa de Carson. ¿Y cómo podría explicar mi conversión, de incrédula antes a creyente ahora? Escribiendo en el prefacio del libro que soñé lo que creía era la verdad acerca de Jesús. Eso nunca. Ya tenemos demasiados chiflados cantando esa tonada,
Mientras quitan el dinero de las personas crédulas y buenas que se aferran a cualquier insignificancia, para dar sentido a su fe. No, eso no resultaría en ninguna parte, ni siquiera en el condado Marin. Pero, ¿quién me creería si yo decía que no fue un sueño, sino que realmente hablé con el oficial del templo que recibió el lienzo de manos de Jesús cuando se alejaba de su tumba? ¿Quién creería que la piedra fue apartada después y no durante la resurrección? Nadie, incluyendo a Kitty. Tarde o temprano, algún psiquiatra caro escucharía mi historia, movería la cabeza sabiamente y me prescribiría unas largas vacaciones con mucho descanso. De pronto sentí frío, aun cuando los rayos del sol matutino caían sobre mí. Me toqué la frente y la sentí ardiendo. Volví al interior de la habitación, dejé caer el saco sobre la cama y seguí hasta el baño. Abrí la llave del agua fría hasta que el lavabo estuvo casi lleno y me mojé el rostro y la cabeza. Me sentí mucho mejor. Entonces, dejé ir el agua y me cepillé los dientes hasta que me dolieron las encías. Con la cabeza sepultada en la toalla de manos, salí del baño, y al hacerlo, mi muslo rozó contra algo que colgaba del picaporte. Se columpió de un lado a otro, golpeando ruidosamente contra la madera, reluciendo bajo el resplandor de la luz fluorescente que había encima del lavabo. Dejé caer la toalla y caí de rodillas, sosteniendo tiernamente el amuleto de oro en mi mano. Estaba llorando. Cuando volví la tosca pieza de metal pude ver el pez y la inscripción y también el ancla de la esperanza, todo ello grabado en el medallón de forma extraña que colgaba de una correa circular de cuero. Lo mantuve cerca de mi mejilla, sintiendo su frescura contra mi piel. Entonces, lo besé, antes de darme cuenta de que ahora se veía diferente. Muy diferente. En su centro tenía una abolladura muy profunda, como si algo afilado y puntiagudo se hubiera estrellado contra él con gran fuerza, algo como la punta de una lanza arrojada por la mano de Porcio. 175 Agmandino Operación, Jesucristo. Esta edición de 15.000 ejemplares se terminó de imprimir el 17 de marzo de 1981 en los talleres de la editorial Diana, S. a Roberto Gayol 1219, esquina Tlacoquemecatl, México 12, DF. 176.